Perdón. Vale. Bueno, Lourdes, gracias y disculpa estas cosas del directo. Mientras... Cosas del directo y del Atlántico también, ¿no? Sí, el Atlántico, qué maravilloso. Mientras se ha producido, estaba hablando con los asistentes y voy a recordar algunos datos para que puedan acceder a lo que hablábamos. Los congresos se llamaban Expolingua y se desarrolló a lo largo de no sé cuántos años. Muchos, 18 ediciones, sí. 18 años. Y las otras actas, que eran de los que organizasteis, se llamaban español, didáctica del español como lengua extranjera, y estaban, sí, se llamaban jornadas de didáctica del español como lengua extranjera. Pero eso, si van a Marco L, online... Sí, es lo que iba a contar ahora, que ambas cosas se pueden localizar en una revista que se llama Marco L, que está accesible en la red y es una iniciativa dentro de Formespa y con que ustedes lo tecleen pueden acceder a ella. Exacto, y ahora durante este intermedio pues han surgido ya temas que nos introducen directamente en lo que yo quería también que reflexionásemos, que es sobre la gramática, el papel de la gramática en el mundo actual de la enseñanza de idiomas. Y si queremos ver qué relación tiene la gramática con los enfoques comunicativos, es decir, que reflexionemos un poco, si te parece, acerca de la gramática y así enlazamos también con eso que habíamos quedado antes, con los contenidos pragmáticos y demás. ¿Cómo crees que podríamos conjugar o cómo crees que hay que tener en cuenta o qué reflexión harías para conjugar la gramática, que a veces se considera alejada de los enfoques comunicativos, con las propuestas comunicativas? Vale. A ver, en primer lugar, yo creo que hay un error que se ha generalizado, que es un error de base, que es que no hay comunicación sin gramática. Entonces, la idea de que la gramática y la comunicación van una por un sitio y otra por el otro es una idea completamente falaz, falsa y absurda, ¿no? Y todavía hay muchos contextos en los que se dan clases de comunicación y clases de gramática. Entonces, ¿eso qué significa? Claro, depende de qué entendemos por gramática. Si nosotros entendemos por gramática una manera de ver la lengua, que es una manera filológica, morfosintáctica de ver la lengua, pues no tendría cabida en la comunicación. Pero si entendemos que la comunicación es realmente un acto gramatical, entonces la gramática no puede separarse de la comunicación. Os voy a poner un ejemplo. Si yo digo extraterrestre, atacar, terrícola, extraterrestre, atacar, terrícola, y les pregunto a ustedes si entienden esto, me van a decir que sí. Y si yo me empiezo a preguntar quién ataca a quién, me van a contestar que el extraterrestre ataca a un terrícola. Pero en realidad eso es una falacia léxica. Hemos entendido el léxico, pero no hemos entendido la situación a lo mejor. Si yo pregunto cuántos extraterrestres, ya no lo sabemos. Si yo pregunto, ¿pero quién ataca? ¿El extraterrestre o el terrícola? Ya no lo sabemos. Si yo pregunto cuándo ataca, ahora, antes, atacó, atacaría, no lo sabemos. Y sin embargo, hemos creído que entendíamos por el simple hecho de que hay algo delante que pensamos que es un sujeto y el léxico lo entendemos. Sin embargo, la gramática es lo que me permite decir a un extraterrestre lo atacó un terrícola, porque no tienen que ser los extraterrestres los únicos que atacan, los terrícolas también parece demostrado que atacamos muchísimo. O podría ser extraterrestre ataca a un terrícola, o los extraterrestres atacarían a los terrícolas, o un terrícola fue atacado por un extraterrestre. Es decir, es la gramática al final la única que da el significado, la única que hace que las palabras tengan sentido. Y entonces, eso es falaz, ¿no? Separar gramática y comunicación es falaz. Y en ese sentido, creo que lo que la investigación en estos momentos nos dice
es que convendría desterrar las ideas estructuralistas de nuestra cabeza y las ideas incluso de una gramática comunicativa que muchas veces se basa simplemente en efectos contextuales, pero no en el valor de la forma en sí, y orientarnos hacia una orientación, yo no digo que sea lingüística cognitiva, pero sí una orientación cognitiva de la gramática, que es lo que nos permitiría también, dado que, por ejemplo, en el L es evidente, el L dentro del país, como puede ser en Colombia, pues va a tener, los profesores tienen delante una serie de estudiantes de lenguas muy distintas y por tanto no se puede acceder a la traducción porque tenemos muchos sistemas lingüísticos delante. La orientación cognitiva permite acercarse, visualizar las reglas gramaticales y eso conecta con la percepción y eso es universal y por tanto acorta el camino de acceso a la gramática, ¿no? Era lo que te iba a plantear ahora, que cómo podríamos entender la gramática cognitiva y su aportación al L, pero lo acabas de desarrollar. Algunas ideas de las que hayáis trabajado en el último material que habéis sacado, porque me parece que habéis publicado un segundo volumen adaptado para B1, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos durante 6 o 7 años analizando y estudiando lo que sería esto, ¿no? Una perspectiva cognitiva gramática y salió una gramática básica del estudiante del español que llega hasta un B1, pero falsamente, porque en realidad puede llegar hasta un B2 incluso. Y luego luego sacamos un libro en el que reflexionábamos y demostrábamos cómo esas mismas análisis podían servir para un B2 y un C1, simplemente. Pero no es una gramática lo que hicimos, es una reflexión sobre la gramática avanzada, que es un poco distinto. ¿Qué áreas crees que quedan por desarrollar dentro de las aportaciones de la gramática cognitiva en el ámbito del español? O sea, yo lo que creo es que la formación del español lengua extranjera se ha basado mucho en el cómo enseñar y se ha reflexionado muy poco sobre el qué enseñar. Entonces yo creo que la gramática cognitiva tiene, y entenderme, estoy diciendo orientación cognitiva, operativa y cognitiva, tiene tiene que ser desarrollada y tiene que poder ser aplicada ya. Y no se ha hecho lo suficiente, justamente porque lo que no se han cambiado son las creencias sobre la gramática. Y porque se sigue trabajando cómo hacer esto, cómo desarrollar las estrategias, cómo desarrollar la dinámica en clase, cómo desarrollar la motivación, cómo crear actividades, pero bueno, con qué lengua, con qué descripción, con qué manera de abordarla. Entonces yo creo que realmente si yo pudiera organizar la formación, empezaría por el qué. Diría, reflexionemos sobre la gramática, cambiemos nuestras ideas sobre la gramática, veamos la eficacia de esta nueva orientación y luego planteémonos cómo enseñar, ¿no? Para mí sería... me gustaría decir una cosa, y es que, en principio, las descripciones lingüísticas que tenemos, o que hemos tenido hasta la descripción más cognitiva, que tiene más que ver con lo visual, son descripciones que muchas veces tienen que ver con la lengua ya producida. Cuando decimos, detrás de sí, con imperfecto de subjuntivo, hay que poner un condicional. Estamos hablando de una lengua que ya se ha producido, de una lengua que describimos a posteriori. Sin embargo, cuando enseñamos una lengua extranjera, las reglas que tenemos que darles a nuestros estudiantes son reglas a priori, son reglas antes de hablar. Entonces, la gramática cognitiva te permite dar esas reglas. Tú le puedes decir a un estudiante, mira, si quieres poner una condición en español, que todas las lenguas se ponen condiciones, o sea, ese juego que hay de crear una realidad alternativa por un momento para decir algo. Tú tienes varias alternativas, pero por ejemplo, una alternativa que tienes es ver lo que vas a decir como si fuera posible, por un presente indicativo. Que ese presente indicativo dentro del sistema lingüístico es lógico porque es como si estuviera ya aquí, como si estuviera sucediendo. Sin embargo, si lo ves improbable o imposible en el presente, di un imperfecto de subjuntivo.
Eso es una regla operativa. Eso es una regla que el estudiante puede usar antes de hablar. Pero si le decimos detrás de sí con un imperfecto del subjuntivo viene un condicional, el estudiante dice, ¿pero dónde está el imperfecto del subjuntivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está por la calle? Yo no veo imperfecto del subjuntivo por la calle. ¿Cómo puedo poner un condicional después si el otro no está? ¿No? Entonces, esto que acabo de decir es una parodia, ¿no? Pero es que es así. La mente no funciona. Sí, la mente es, bueno, tengo que hablar, ¿qué hago? ¿Lo planteo desde una perspectiva o lo planteo desde la otra perspectiva? Y en ese sentido creo que en L, pero también en inglés lengua extranjera y en alemán lengua extranjera, etcétera, está todo por hacer desde esta perspectiva gramatical, ¿no? Sí, me parece una buena reflexión. ¿Ha habido algún área que os haya costado especialmente describir? ¿Algún contenido? Bueno, nos ha costado todos, la verdad, porque Sí, es supongo, pero... luchar contra la tradición, ¿no? Es tan difícil describir cuál es el valor prototípico del imperfecto, del indicativo, como describir poco un poco. Cuando un estudiante llega y te dice, me imagino que este examen me irá muy bien porque he estudiado poco estos días. Entonces, ¿cómo que has estudiado poco estos días? Poco un poco, ¿no? Yo creo que lo que es interesante que los profesores tengamos claro es que la gramática, más que el estudio de la gramática nuestro, que en definitiva ha sido complejo, pero también siendo hablante y cambiando tu chip de análisis gramatical, puedes llegar a seguir describiendo cada vez con mayor facilidad la lengua. Creo que lo que es importante que como profesores tengamos claro es que una cosa que dice un teórico de la adquisición de lenguas, como es Van Patten, que se escribe W-A-N-P-A-T-T-E-N, es que la gramática tiene distintos niveles de opacidad y que, por tanto, hay cosas que los estudiantes pueden aprender con mucha más facilidad que otras. Y eso explica, por ejemplo, que muchas personas lleven 20 años en un país y todavía tengan problemas con las preposiciones. ¿Por qué? Porque las preposiciones, las terminaciones morfológicas, los acentos que distinguen entre termine y terminé, ¿no? Y que tiene que ver con dos mundos distintos, como el indicativo y el subjuntivo, yo o él, ¿no? Todo eso tiene un nivel de opacidad muy alto. Entonces, en nuestras programaciones tendríamos que tener en cuenta qué cosas son más transparentes y qué cosas lo son menos. Y poner los esfuerzos fundamentalmente en aquellas que son más opacas para que el estudiante pueda acceder a ellas con mayor facilidad. Si no, no las va a ver. Sí, me parece que el aporte de Von Patten y de la gramática cognitiva por lo menos nos da a los profesores más posibilidades de entender la clase y las explicaciones gramaticales con más libertad, ¿no? Y con más eficacia, ¿no? Yo libertad no lo sé, Félix. Libertad no, yo diría con más rigor y con más eficacia, pero sobre todo lo que nos va a permitir entender es más cómo funciona el cerebro de un hablante, claro, del hablante nativo, y poder explicar ese cerebro, podérselo explicar a cerebros que funcionan de maneras diferentes. Sí, antes estaba en esta conversación que se ha producido cuando se ha interrumpido la emisión, planteaba cómo la mente humana busca regularidades, ¿no? Y tendemos a buscar esas regularidades, y la gramática descriptiva lo que nos planteaba era un mundo de incertidumbres, ¿no? Exacto, una selva, ¿no? Una cosa de... nosotros hacemos muchas bromas con eso. Yo no sé si en Colombia se utiliza la palabra piñata, ¿no? Que son esas bolas que sí, en las fiestas hay que dar golpes para ver si cae algo. Yo creo que lo que hacíamos hasta este enfoque cognitivo es gramática piñata, ¿no? Los estudiantes tenían que dar golpes de ciego y a veces acertaban y les caía un caramelo, pero iban a ciegas, mientras que ahora no, ahora se les puede decir, te damos un GPS y tú con este GPS puedes ir por el mapa de la lengua y no perderte, porque tú vas a ser el sujeto, tú no vas a ser un objeto o algo pasivo que recibe la gramática como si la gramática fuera cosa de los profesores. No, tú vas a tener reglas que te van a permitir ser sujeto para decir
a este extraterrestre lo atacó un terrícola, o para decir, no sé si los extraterrestres atacarían los terrícolas, ¿no? Para decir, no con corrección solo, sino con control de lo que quiere decir. Que creo que ese es el punto fundamental, pasar de lo correcto o incorrecto a dice lo que quiere decir o no dice lo que quiere decir. Me parece que ha quedado clarísimo la aportación y sobre todo nos da pistas para entender por dónde seguir la investigación o por dónde retomar el trabajo en las clases de español como lengua extranjera. ¿Qué te parece si nos centramos un poco en el tema que te habíamos planteado acerca de los materiales complementarios? De los materiales complementarios, que durante mucho tiempo se consideraron como algo exótico, como algo accesorio, como algo que, bueno, que complementaba, ¿no? Y se vio también con aportaciones vuestras y demás la necesidad o la importancia que jugaban para construir la lengua por parte del estudiante, que es el proceso que yo creo que en el que coincidimos todos. ¿Cómo ves el papel de estos materiales complementarios, de lecturas, de música, de películas, en esa construcción del conocimiento o de la lengua extranjera por parte del estudiante y cómo utilizarlos didácticamente? Bueno, la palabra complementario viene porque se hablaba un poco como el manual era el centro y de la constelación, y entonces había como elementos en torno a esa constelación manual que era el resto, ¿no? Yo creo que los materiales complementarios, igual que el manual, dependen de cómo se administran y depende de qué materiales son. Por ejemplo, no sé, yo no creo que en una clase de español ni en una clase de inglés se tenga que poner una película entera. No lo creo. Creo que las películas se tienen que ver en casa. Tengan que colgarles, es que no te he entendido. Tengan que colgar. Que no, tenga que verse una película entera. Vale, sí, sí. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vale. Porque, por ejemplo, creo que todo el mundo puede ver una película en casa tranquilamente. Y en clase de español lo que se hace es debatir sobre la película o trabajar sobre fragmentos de la película y poder hablar de ellos, etc. Porque si no, digamos que empleamos, no digo perder, pero empleamos 2 horas de esa clase para ver una película que se podría, con los medios que tenemos ahora, ¿no? Con internet, la podemos ver en casa tranquilamente. Por tanto, los materiales complementarios dependen de muchísimas cosas. Creo también que antes había un tipo de material complementario que era necesario porque no había manera de acceder al país si no era viajando. Y entonces el material complementario permitía iluminar un poco más los aspectos de ese país. Sin embargo, ahora, con Internet y los medios de los que disponemos, hay muchísimos materiales complementarios que simplemente el profesor puede buscarlos en la red y manipular, no manipularlos, sino didactizarlos a su medida, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes, etc. Pero dicho esto, yo creo que dentro del material complementario, el que yo creo que es más necesario son las novelitas, las novelas graduadas. ¿Y por qué? ¿No? Sobre todo obviamente, no sobre todo, sino para los niveles bajos, para una 1 o una 2. ¿Y por qué? Pues porque en una 1 y una 2, el contacto que se tiene con el input es un contacto muy limitado en los manuales, etc. Porque además cognitivamente tampoco se puede tener más, ¿no? Pero si las novelas se diseñan bien, y luego podemos hablar de qué significa diseñar o escribirlas bien, al estudiante una novela le permite tener contacto con el input mucho más dialogado, mucho más... es como si estuviera en contacto con nativos permanentemente, si están bien hechas, y además tener la sensación de seguir una historia, no tener la sensación, sino seguir una historia, situarlas en un contexto que no conoce y además leer un libro, lo cual es muy gratificante, ¿no? Y en ese sentido creo que de los materiales complementarios es el que tiene más sentido en el momento actual que exista, ¿no? Junto con la comprensión oral, que también creo que tendríamos que tener muchísimos bancos de materiales de comprensión oral bien
diseñada para... Sin embargo, los otros textos, la lectura de otros textos o la comprensión oral a través de vídeos, eso se puede conseguir en la red con criterio por parte del profesor y cierta facilidad, ¿no? Sí, pero siempre que estén didactizados y que no se empleen sin más, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Exacto. Pues vamos a hablar de las lecturas graduadas, Vale. que en principio parece un terreno fácil, pero creo que es una de las cosas más complejas de elaborar. ¿Cómo conseguir que un estudiante de A1 o A2 se vea seducido por una historia como el cartero... No siempre llama 2 veces. No siempre llama a tu puerta, ¿no? O la serie que escribisteis de Plaza Mayor, ¿no? Es decir, cómo un estudiante de A1 se siente, quiere seguir leyendo, qué pasa, qué historia hay detrás en una escalera, qué le pasa a los vecinos, quién se enamora de quién, en fin. ¿Nos cuentas cómo es el proceso de creación de una novela y sobre todo qué criterios crees que hay que tener en cuenta? Es decir, ¿has tenido tú en cuenta para, aparte de lo imaginativo, conjugar las necesidades del estudiante? Bueno, nosotros en principio los criterios que utilizamos son los siguientes. Crear una historia buena, ahora veremos qué significa buena, pero, y eso creo que es muy interesante para los países hispanoamericanos, situada en un contexto muy claro y real. Esa es la primera condición. Es decir, que si yo viviera en Bogotá, o sea que Félix anima a tu público, sí. Creo que se tendrían que crear novelas que pasaran en Bogotá o que pasaran en Colombia. Y que en la Candelaria, que es como... Sí, sí, es el barrio antiguo, pues podría ser así. Bueno, en muchos espacios de Bogotá. ¿Y por qué? Porque es una manera de trabajar contenido sociocultural. El estudiante, casi sin darse cuenta, está en contacto con pues, todo lo que tiene que ver con la sociocultura en un momento determinado. Cómo se pide un café con leche, cómo se coge un taxi, cómo se encuentra una dirección, etcétera, etcétera. O sea, sería ir trufando de realidad la historia, ¿no? Y eso creo que tiene ya por sí mismo una justificación muy clara. Y luego la segunda cosa lo segundo es encontrar una buena historia. Y una buena historia tiene que tener, desde mi punto de vista, amor y suspense. O suspense y amor, por el orden que sea, ¿no? Entonces, a cualquier edad, de cualquier profesión, si hay amor y hay suspense y humor. Y la clave también es considerar, pero la clave no solo para las novelas graduadas, desde mi punto de vista, sino la clave para todas las actividades es considerar que el estudiante es inteligente. Porque es así. Es decir, nosotros tenemos delante gente que no conoce una lengua, pero que es inteligente. Y cuando un manual, o cuando una actividad, o cuando una novela, o cuando un texto presupone que el estudiante no es inteligente, evidentemente esto no va a tener ningún tipo de posibilidad. Sin embargo, si se apela a su inteligencia, si se apela a su conocimiento del mundo, si se apela a una serie de valores que él tiene, a su capacidad de ser espectador, a su capacidad de ser lector, a sus capacidades, ¿no? A sus curiosidades, a sus intereses, es muy fácil. Entonces nosotros, por ejemplo, creamos eso que tú decías, Plaza Mayor, que es una escalera donde hay una serie de conflictos y tensiones. Pero ¿cuál es el valor de eso? Pues es que esa escalera hay todo un elenco de personajes que existen en la realidad y que se los van a encontrar desde la portera que quiere saber todo sobre la vida de los inquilinos hasta el profesor de la universidad, pasando por la señora, el ama de casa o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, Lola Lago, que es una detective que se encuentra involucrada en una serie de historias y que además le permite también viajar a sitios distintos de España y entonces dar cuenta de toda esa realidad. ¿Y esos personajes qué hacen? ¿Cuál es la condición fundamental desde el punto de vista lingüístico? Hablar como se habla en la realidad. Todos son pequeñas descripciones de acuerdo con el currículum, es decir, que no exceden demasiado, un poquito a veces sí, pero muy poquito, demasiado lo que son los contenidos,
para que el estudiante se gratifique leyendo y no sufra, porque a veces los profesores somos muy malos y ponemos textos en los que los estudiantes a priori solamente pueden entender un 10%, y el siguiente 90% somos nosotros los reyes del mambo, ¿no? Que explicamos lo que son. No, es al revés. Es decir, el estudiante va a reconocer un 90% del texto, pero lo va a reconocer a base de encontrarlo en conversaciones muy diversas y reproduciendo en lengua muy real, muy poco artificial, muy poco de manual, muy de la realidad, para que luego pueda, si quiere, incluso copiar esta lengua y poder ir a esas situaciones en las que las ha leído y reproducirlas. O sea, puede aprender un montón de cosas para poderlas hacer. Y yo creo que esos son los ingredientes. Y luego lo que también hicimos es, para que la cultura pudiera ser más obvia, introdujimos una serie de notas a pie de página que, si el estudiante quiere, puede leer, para que sepa pues que eso es una tradición, o que eso existe, o que en Madrid se desayuna churros y porras con café con leche, y en Cataluña no, por ejemplo, ¿no? Pero cositas muy puntuales que ayudarán al estudiante a entender el laberinto sociocultural del país. Y yo creo que no había ningún, sinceramente, bueno, sí, una cosa que, perdona, la marquetería. Es decir, yo, que soy una persona a la que le gusta escribir, pues claro, lo que tú hablabas, la dificultad de escribir estas novelas es que, bueno, pues que tú no puedes utilizar ni un solo pasado en una a uno, y que todo tiene que sonar normal y natural y maravilloso, sin pasado, sin subjuntivos, sin condicionales, sin futuros, sin no sé qué, con ese léxico, con el léxico que está en el sílabus. Y bueno, esa es la dificultad del creador, ¿no? Que tiene que conseguir la realidad, la sensación de realidad, con todo ese control lingüístico. Por tanto, llevan su tiempo, ¿no? Pero la verdad es que funcionan. Yo tengo muchos fans que me escriben y me dicen, Lola Lago, ¿existe o no existe? ¿No? Y Cosey es un personaje de un libro que lamentablemente no se convirtió en novela, estaba incluida en un manual, y yo tengo todavía gente que me escribe para preguntarme si Cosey existe o no, y cosas así que me encantan, ¿no? Es como que has conseguido realmente unos personajes que tienen una vida propia y que resultan interesantes a quienes los leen. Sí, no, yo estoy convencido, vamos, sé que funcionan porque lo he utilizado muchísimo tiempo y doy prueba de ello. Sé que es muy complicado de elaborar, y quería con esto tal vez terminar. Para escribir una novela o para para elaborar lecturas adaptadas, evidentemente, tiene que haber una secuencia completa, es decir, tiene que contarse una historia de principio a fin, no valen aquellas historias que eran fragmentadas. Pero es necesario partir de una programación, o por lo menos de unas ideas generales, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene que partir de una programación, porque si no, no van a ir a ninguna parte. Es decir, si una programación, lo que pasa es una programación en términos muy generales. Es decir, tú puedes decir, bueno, ¿qué es una A1? ¿Cuáles son los temas que sí o sí van a aparecer en una A1 a nivel léxico y a nivel gramatical y a nivel y funcional? Y a partir de esos temas funcionales, ¿qué gramática y qué cultura, etcétera? Entonces, si se hace así, evidentemente tú tienes una guía de la que no tienes que salirte, ¿no? Si no se hace así, entonces no se adaptan a ningún nivel y no tienen consistencia, ¿no? Sí quería hacer una matización, Félix, y es que al estar hablando, hemos dicho en un momento determinado lecturas adaptadas. Eso es distinto. Una lectura adaptada es coger el Quijote y hacerlo fácil para un nivel. Yo no soy partidaria de eso, en absoluto. En absoluto. Esto serían lecturas graduadas, lecturas que se hacen contando los contenidos. Vamos muy mal de tiempo, creo, ¿no? Sí, por eso te decía que las lecturas que debían tener una historia completa, y una historia tiene que ser una historia para que seduzca a los estudiantes. Exacto. Otra cosa es que el personaje pueda continuar en otros volúmenes y que ese personaje se desarrolle, etcétera, como pasa en las series de televisión. Sí. Pero se tienen que acabar en ese capítulo, si no es horroroso. O sea, se tiene que acabar en el libro, si no es horroroso.
Pues, Lourdes, muchísimas gracias. Mira, vamos a abrir un pequeño momento por si los asistentes quieren plantear alguna cuestión directa a ti. Mientras Perfecto. tanto, no sé si hay algunas. Mira, te voy a... una asistente plantea, ella se llama Natalia Pacha, plantea, ¿nos puede dar un ejemplo del libro para B1 basado en gramática cognitiva? No hay todavía ningún manual de B1 basado en gramática cognitiva. Espero que se pueda elaborar en los próximos años, ¿no? Lo que sí hay es una gramática cognitiva para B1. Y eso que la única que existe en estos momentos se llama Gramática Básica del Estudiante de Español y está publicado en la editorial Difusión, pero no hay un manual de corte cognitivo todavía, ¿no? Bueno, yo tengo que decir así entre paréntesis que sí, que gracias a vuestra generosidad nosotros incluimos en el material que hicimos para jóvenes descripciones de la gramática cognitiva, pero no es total. Llegaba a B1, pero es para jóvenes Sí, lo que pasa que en contexto de contacto directo con la comunidad de habla, no como lengua extranjera. es verdad, es verdad. Lo que pasa que yo lo que me refería es que para mí ahora mismo un manual de corte cognitivo cambiaría muchísimas cosas respecto a la tradición, ¿no? Y eso no está hecho todavía. A ver si lo conseguimos, Félix. No sé si ustedes... Sí. Hola. Las preguntas. Una pregunta, estaba escuchándote hablar de la novela Lola Lago, ¿se llama? Es una serie. Es una serie, y está dirigida a niveles en particular. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nivel estaría dirigido? Es que hay varias, y como hay varias, están dirigidas a niveles diferentes. Algunos están dirigidos a un A1, otras a un A2 y otras a un B1. Y me da curiosidad, la gente que te escribe, que tú mencionabas que está interesada en los personajes y bueno, quiere decir si quiere saber si están basados en personajes reales y demás, ¿son estudiantes de lengua extranjera o son, por ejemplo, gente pues, española? No, son estudiantes de L. La distribución de todo este material siempre se hace a través de editoriales que son solo de español lengua extranjera y están dirigidas para ellos. Y siempre son estudiantes que las han leído, incluso se montó un grupo de Facebook que tenía como nombre Lola Lago y que, bueno, en fin, o sea, los estudiantes han creado y han seguido pensando sobre estos personajes y son ellos los que escriben y los que dicen, pues estoy en Inglaterra y llevamos 2 años leyendo Lola Lago, dígame si existe o no, y cosas de este tipo, ¿no? Que son para un autor son muy gratificantes. Claro, porque además son estudiantes no solamente en España, sino en otros lugares. Claro, lo que pasa es que yo pienso que ustedes deberían hacer lo mismo adaptado a su contexto. Porque una de las cosas que puede ser muy interesante para un estudiante que estudia L en España, leer una novela que pasa en Bogotá o que pasa en yo qué sé, Perú. ¿Por qué? Porque si yo quiero desplazarme a Perú, pues tiene muchísimo interés, reconozco la lengua que se habla allí, reconozco los lugares, las costumbres. O al revés, para ustedes puede ser interesante leer una novela de Lola Lago porque pueden aprender muchas cosas para sus estudiantes me refiero, pueden aprender muchas cosas sobre el español de España y sobre la cultura y la sociocultura española, y sobre todo la sociocultura, pero en realidad si están en Bogotá o están en Colombia, lo lógico sería que tuvieran materiales en los que se hablara como se habla allá y en los que las referencias socioculturales tuvieran que ver con las suyas, ¿no? Eso sería mucho más lógico. O sea que yo les animo a producir cosas de ese tipo. Listo, vale, gracias. De nada. Pues nada, aquí el reto será plantear
las expresiones idiomáticas y las descripciones culturales, que yo creo que ese siempre es el reto, ¿no? Es decir, cómo meter, cómo incluir todo esto en una novela y que tenga cierto Más que interés y expresiones, atractivo. sí, pero incluso te diría que una 1 y una 2 casi no tiene que haber ni expresiones idiomáticas. Basta con que se hable como se habla en la calle y ya está, en un estándar, ¿no? Y ya está. Hay que apartarse de la tentación de ser escritor para convertirse sí. en un hablante que escribe. Eso es mucho más interesante. Bueno, Lourdes, pues antes, para terminar, ¿algún consejo que pudieses dar a algún profesor que va a empezar en este tema del español como lengua extranjera? ¿Alguna cosa que se te ocurra que le dirías así en cercano a tener en cuenta en su trayectoria profesional? Yo creo que, no sé, eso es una pregunta muy difícil. Desde luego yo le diría que lo haga, porque es un viaje diario, cotidiano al mundo, no solamente al mundo, sino a los cerebros del mundo, a las vidas del mundo, a las costumbres del mundo. Y que no piense que va a enseñar solo, sino que va a enseñar, pero sobre todo va a aprender. Y que se forme continuamente y que no se conforme con lo que aprenda y con lo que haya en este momento, sino que se siga formando y formando y que investigue, porque somos eficaces en este momento, pero tenemos que seguir formándonos todos para poder ser todavía más eficaces dentro de unos años y, por tanto, eso, pasión y formación, creo que sería mi consejo. Pues muchísimas gracias, Lourdes, y ha sido toda una alegría contar con tus aportaciones y espero que sigamos en contacto y sobre todo que nos sigas transmitiendo ilusión y nos sigas describiendo la lengua y apoyando en este trabajo del español como lengua extranjera. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias a vosotros. Yo de verdad que apoyo vuestro proyecto y me siento muy feliz. Espero haber sido útil. No he visto las caras de los participantes. Espero que hayan disfrutado, como he disfrutado yo, de este encuentro. Y, por supuesto, Félix, que seguimos en contacto tú y yo, seguro. Y con vosotros Pues y con las ustedes. caras de los participantes de estar, yo creo que muy sonrientes, muy agradecidos. Y bueno, espero que el Atlántico, más que separarnos, nos permita seguir construyendo y acercándonos a través de la lengua. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Hasta pronto.